Como ven, toda la revista intentaba ser así un poco más informal y también hacer referencia a esta cosa femenina. Entonces, a la sección que trataba sobre temas del arte del pasado, le pusimos el pasado nos persigue. A la sección dedicada al arte popular se llama Tan lejos, tan cerca, y a la sección de arte contemporáneo Apocalipsis ahora. Y nos divertíamos, creo, realmente haciendo esta revista. Sacamos el número 2 al siguiente año, también con varios tipos de artículos, cómics, reseñas de música. En las reseñas de música me acuerdo que había desde una entrevista a un se apellida, que hace jazz, hasta una reseña de un concierto de Anthrax, ¿no? Que es rock fuerte. Entonces, lo que no queríamos era discriminar ningún tipo de arte, que fuera posible que todo estuviera junto allí y con artículos que no fueran muy pesados de leer. No sé si lo logramos del todo, siempre nuestra formación académica pesaba bastante a la hora de escribir los artículos, pero intentábamos, ¿no? Que no hubiera muchas citas, ese tipo de cosas que suelen estar relacionadas más bien a artículos mucho más académicos. Y además nos inventábamos todo tipo de cosas para hacer el asunto más divertido, ¿no? Sacábamos anuncios, ya salió Banalidades, con candentes entrevistas desde España, no te la pierdas, cosas así. La vendíamos además no en librerías muy formales, sino en Contracultura, en la Comiteca, en el kiosco de Ciro, en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, en el Averno, en la Facultad de Arquitectura de la Ricardo Palma y así, cosas. Incluso hicimos pines. Hicimos la presentación del número 2 aquí en el Centro Cultural y hicimos pines para la ocasión. En la tercera les cuento después. Porque sacamos 3 números, eso fue nuestro gran logro. Hacia el año que ha sido, en el 2006, me convocaron nuevamente para trabajar en un museo. Fue en el Museo de Arte de San Marcos. Me llamó Armando Williams, a quien le agradezco un montón. Para trabajar, primero entré al área de catalogación, pero unos meses, y luego me encargué del área de investigación, ¿no? En el área de investigación tenía que investigar un poco sobre las colecciones, la historia misma del museo, se podía plantear algunos proyectos curatoriales o asistir a los curadores que tenían ya programadas exposiciones en el museo. Pero además comencé a realizar una investigación que yo considero la primera muestra en la que ya comienzo a desarrollar el tema de la curaduría de una manera un poco más seria y con todas las posibilidades de un buen desarrollo de esta actividad. Fue el vaso ceremonial andino, función, iconografía y continuidad, que lo hice en co-curaduría con Freddy Cabanillas para el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos. En este caso fue un tipo de investigación o un tipo de muestra de carácter histórico. Lo que nosotros queríamos demostrar, o hicimos una investigación basada en un libro del historiador Thomas Cummings sobre el recorrido que había tenido el quero, este vaso ceremonial andino, desde la época prehispánica hasta la actualidad. En realidad el libro de Cummings se queda en la época colonial y nosotros añadimos una parte sobre la República. El tipo de investigación fue consulta bibliográfica, ir a las colecciones, a buscar los ejemplares y plantear nuestra propuesta en un guión museográfico. Es la primera vez que yo ya trabajé, me imagino, de alguna manera como debe trabajarse en este campo, ¿no? Porque teníamos el sustento de todo el personal del museo detrás, y entonces el personal del museo se encargaba de solicitar las piezas, de hacer los traslados. También había una persona encargada de la museografía, que fue la arquitecta Beatriz La Negra, y entonces en realidad el trabajo de curaduría se centró en hacer la investigación, la selección de piezas, el planteamiento de qué es lo que queríamos demostrar a través de esa exposición y a través de estos objetos en el espacio, y como digo, se reflejó en un guión museográfico el que discutimos con la arquitecta para ver cuál era la mejor manera de plasmarlo en las salas y que quedara muy bien todo esto, ¿no? No tengo fotos de esta exposición, pero eso sí me interesaba resaltar, ¿no? Por eso es que la considero como una de las primeras muestras que sí hice ya una curaduría un poco más especializada.
Y aquí vuelvo al tema de la revista, el tercer número, que salió poco después de eso. Estaba la ONG SPEC, a la que le gustó mucho el trabajo que estábamos haciendo con la revista. Ellos habían editado anteriormente Sabroso, esta revista dedicada a la selva, y en un segundo número ellos decidieron trabajarlo con nosotros. Y entonces en este segundo, pero ellos sí nos pedían que no fuera así, que en la revista se plasmara un poco de todo, arte de todo tipo, sino que hubiera un tema central, un eje que definiera toda la propuesta de la revista. Entonces, evidentemente, por el camino por el que íbamos, se nos ocurrió hacerlo sobre arte de mujeres o propuestas de mujeres en el Perú, pero mantener sin nuestras secciones. Entonces había un artículo, habían artículos sobre pioneras en la investigación del arte peruano, como el artículo dedicado a Rebeca Carrión Cachot, el artículo dedicado a María Luisa Saco, a Elena Iscue. También habían artículos sobre arte popular, con entrevistas a dos cultoras del arte popular, Eulalia Padilla y Isabel Asto, Graciela Valle, que era una señora selvática que hace cerámica. En el campo de las artes contemporáneas habían entrevistas también a Ani Flores, Patricia Villanueva, y así también estaba en el campo de la historieta Marisa Godínez. También manteníamos la sección de música con Isabel Omega, hubo una sección dedicada al teatro para Maura Serpa, e incluso hubo una sección más para lo que es patrimonio y museos, y entrevistamos a personas, a mujeres que trabajaban en el campo de los museos para ver su opinión sobre el asunto. Quedó bastante bien ese número. En la portada es una foto de Lili Saldaña. También queríamos reflejar un poco o imitar de alguna manera las carátulas de las vanidades, ¿no? Pero en este caso con una versión local. Y a partir de ese número además se define, yo creo, un interés mío e incluso de la otra curadora, que es María Eugenia Ilia, con la que hemos trabajado varios proyectos relacionados a una cuestión de género. En los últimos años, por ejemplo, esta cuestión de género se plasmó sobre todo en la siguiente exposición que realicé, que es esta de aquí. ¿No? En la que parte de las investigaciones que habíamos hecho para la revista las planteamos para una muestra que se realizó en el Museo Nacional de la Cultura Peruana en el año 2006. Decidimos escoger a 4 mujeres que hubieran tenido un papel importante en el rescate y revaloración del arte peruano y que hubieran trabajado sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Entonces nos pareció que era fundamental personajes como Elena Iscue, Alicia Bustamante, María Luisa Saco y Rebeca Carrión Cachot. En realidad fue una exposición pequeña, esas son las únicas fotos que tengo de cómo armamos la sala, y en la que María Eugenia Ilia y yo, que hicimos la curaduría, nuevamente nos dedicamos a la investigación y tuvimos la ayuda para toda la disposición en la sala de Lala Rabasa como diseñadora gráfica, ¿no? Hay un fuerte elemento de diseño, como ven, en esta propuesta, y quedó bastante bien. O sea, era una exposición corta, pequeña, pero en la que se podía entender cuál fue el papel de estas 4 mujeres para el rescate del arte peruano. Aquí están las banderolas que diseñó Lala, ¿no? Porque además, ¿qué era lo que planteábamos? No solo conocer cuál había sido el aporte, sino también visualizarlas un poco a ellas, ¿no? Yo creo que es importante no solo mencionar y nombrar, sino en algunos casos también tener presente una foto o reconocerlas visualmente a esas personas que trabajaron en estas cosas, ¿no? La muestra entonces estaba planteada en función de estas banderolas donde se presentaba el personaje fotografiado de manera bastante grande,